En este video voy a hablar sobre el concepto de dato estadístico. Para hablar de esto, me voy a basar en el libro de Aguirre, Niño y Simonetti, Estadística aplicada en las ciencias sociales y humanas. En la descripción del video les voy a dejar el link de descarga. Es importante que marquemos la diferencia entre dato y dato estadístico. Un dato es una información. Por ejemplo, cuando decimos, te paso el dato que en tal comercio el precio de la yerba mate está más bajo. Dato como sinónimo de información. En estadística, el dato estadístico no es simplemente una información, es algo más, porque el dato hay que construirlo. Ya vamos a aprender cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta para poder construir, elaborar un dato estadístico. Un dato estadístico surge del registro, que puede ser numérico o categórico, que se obtiene como resultado de observar, de medir, cierta característica variable de interés en un individuo, en una unidad de análisis, que constituye el objeto de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que el dato, para que pueda existir un dato estadístico, supone que hay un individuo, es decir, una unidad de análisis que ha sido observada o medida en una variable, que esa observación se realiza mediante criterios o instrumentos previamente determinados, que en las ciencias sociales, por ejemplo, el instrumento de recolección de datos puede ser una encuesta, y el dato se materializa en el registro de esa medición, es decir, cuando esa variable asume determinado valor. Sintetizando, para que existan datos estadísticos debe haber un registro. ¿De dónde sale ese registro? De observar una unidad de análisis. En dicha unidad de análisis, observar determinada variable o característica en la cual esa variable asumirá un valor. Es decir, para que haya un dato estadístico, tienen que estar presentes tres elementos. Estos tres elementos son unidad de análisis, variable y valor. Tomamos el ejemplo. Queremos conocer la disponibilidad digital y tecnológica que cuentan los estudiantes del curso de estadística en el mes de julio del año 2020. Hemos definido como unidad de análisis, entonces, cada uno de los estudiantes de estadística y como población en estudio, el conjunto de los estudiantes del curso de estadística en julio del año 2020. Veamos ejemplos para la situación planteada. Por ejemplo, para la siguiente estudiante, que podríamos llamar Annie, ¿sí?, fue observada en la variable disponibilidad de computadora y en esa variable Annie asumió el valor no tiene computadora. Aquí es donde se constituye el dato estadístico, porque habíamos dicho que el dato estadístico entonces es el registro que se genera de observar a una unidad de análisis en una variable y asume determinado valor. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, María es observada en la variable tipo de conexión y el valor que asume María es Wi-Fi. Juan es observado en la variable nivel de manejo del aula virtual y Juan respondió en la encuesta que el nivel de manejo que tiene del aula virtual es bueno. Roberto manifestó en la variable cantidad de horas diarias de conexión a Internet que se conecta 8 horas al día. Esto constituyen ejemplos de datos estadísticos.